Macario Sánchez, ¿dónde va toda la información que adquirimos a través de los años al morir? Exactamente donde va tu digestión y la circulación de tu sangre. Sí. Y tu actividad muscular. Toda la información que has adquirido está almacenada en tu cerebro deja de funcionar. ¿Qué pasa con la memoria de tu máquina si no has guardado en un medio de permanente? Cuando la apagas, se desaparece, se convierte en unos microgramos, en unos milésimas de grado al enfriarse, no en unas milésimas, en varios grados a nivel del planeta, milésimas o millonésimas de grado al enfriarse tu cuerpo y dejar de funcionar. Es lo que sabemos. Lo que sabemos es que la personalidad no sobrevive a la muerte, como no lo sobrevive la digestión, como no lo sobrevive la contracción de los músculos, como no lo sobrevive la circulación sanguínea, como no lo sobrevive nada, precisamente porque estás muerto. Lo único que podemos hacer, y lo que además esta es una de las cuestiones que caracteriza al ser humano, no confiamos en que la sabiduría del pasado nos la traigan los espíritus con una sesión o con la Ouija. Hemos desarrollado métodos para guardar la información del pasado por si lo de los espíritus nos falla. Entonces inventamos la escritura, inventamos la imprenta, inventamos el cine, inventamos la grabación de audio, inventamos la grabación de vídeo, de la imagen. Y todo eso lo hacemos para conservar la información del pasado porque no podemos acceder a ella a través de los espíritus. Una sesión de espíritus, oye, ¿dónde está? Porque yo siempre he dicho, algunas de las cosas, de los principales grandes misterios de la historia que se podrían resolver a través de los fantasmas, los espíritus, la Ouija y eso. Oye, ¿dónde está enterrado Alejandro Magno? Mira, te voy a contar, es que cuando murió Alejandro Magno lo metieron en una jarra que me parece con miel y ¿cómo se llamaba? A Ptolomeo, su general, se lo llevó a Alejandría. Ptolomeo tomó posesión de Egipto y fundó la dinastía de los Ptolomeos que termina con Cleopatra. Y allí en Alejandría, aquella ciudad que había fundado Alejandro en Egipto, al borde del Mediterráneo, allí lo enterró. ¿Dónde? Pues nadie tiene idea. Nadie tiene idea dónde está Cleopatra. Sería maravilloso encontrar a Cleopatra y a Nefertiti. ¿Dónde están enterrados? Pues, hombre, con la Ouija vas con los que estuvieron en el enterramiento, los antiguos egipcios o los antiguos macedonios. Oye, ¿dónde está Alejandro? No, pues está allí dando la vuelta en ese. Pues mira, ya lo encontramos. Pero no nos dan esa información, no nos dicen dónde están las grandes pecios de naves que se hundieron llenas de oro y plata durante los años de la explotación de las Américas por Europa. Y hay montones de barcos hundidos a la mitad del Atlántico que tienen riquezas incalculables y ninguno de los fantasmas o de los espíritus de los muertos que se ahogaron allí en esos pobrecillos en ese barco lo podemos contactar para que nos diga dónde está. Ahí es a donde va la información. Si no la anotas, si no la escribes, si no la pones en una memoria USB o la pones en papel, se va.